Esta cantidad física es propia de cada material, es decir, cada material tiene su propio índice de refracción. Y la definición de ese índice de refracción voy a denotarlo con la letra N, porque es comúnmente usada esta letra para hacer la notación de esta propiedad, como una relación entre la velocidad de la luz respecto a la velocidad de la luz en un medio determinado. Mire que el caso del índice de refracción se define solamente para la luz. A pesar de que el estudio de las ondas es totalmente genérico y las leyes que voy a obtener realmente son genéricas, vamos a mirar independientemente de la onda, pero el caso del índice de refracción, tal como lo estamos definiendo, se define respecto a la luz. Entonces podríamos decir que el índice de refracción nos da una idea de cuántas veces debo multiplicar a la velocidad de la luz en el medio para obtener el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, para entender un poquito la idea del índice de refracción, consideremos la siguiente situación. Imagine que yo tengo la superficie de separación entre dos medios. En la parte superior de esta superficie voy a tener un medio. En la parte inferior tengo otro medio. Por ejemplo, esto puede ser agua, abajo, arriba puede ser aire. O esto puede ser vidrio, aire, o vidrio, agua, lo que usted quiera, puede combinar eso. La cuestión es que la luz puede pasar de un medio al otro. Voy a pensar en la normal a esa superficie. Entonces, esta línea de trazos es la perpendicular, la línea normal es imaginaria, esta no es superficie, simplemente es una línea imaginaria que la vamos a tomar como referencia. Imagine que viene una onda luminosa a incidir sobre la superficie, no necesariamente de forma perpendicular, ella puede estar formando un ángulo cualquiera, la voy a dibujar oblicua. Y como acabo de mencionar, de acuerdo al principio de Huygens, yo puedo entonces pensar que esa onda que viene en esta dirección, al poseer esos frentes de onda, cada uno queda caracterizado por un rayo, viene siendo un rayo luminoso. Entonces la ventaja de la óptica implementada por Huygens es que entonces yo puedo analizar la luz no desde la perspectiva de la onda como tal, sino desde la perspectiva del rayo. Puedo pensar en un vector. Entonces, este rayo lo voy a caracterizar con el vector de onda que le corresponda a esa onda. Y a ese vector de onda le vamos a poner un subíndice I, porque esto va a significar que él representa a esta onda, a este rayo, que es el rayo incidente, o sea, es el original, el que llegó hasta este punto en la superficie. Él forma entonces un ángulo con la perpendicular o con la superficie. ¿Cómo toma el ángulo? Es totalmente irrelevante. Yo voy a tomarlo como suele ser estándar en los libros de óptica. Se toma con respecto a la normal a la superficie. Este ángulo se va a llamar el ángulo incidente. Voy a utilizar la letra I para denotar ese ángulo, que es el ángulo incidente. Pero también sabemos que pueden suceder dos cuestiones, y eso ya lo analizamos anteriormente. La onda, cuando llega a un medio diferente, primero cambia de velocidad, cambia su número de onda. Lo que no cambia, recordemos, es la frecuencia. Entonces, como puede suceder estas cuestiones, también veíamos que se refleja y se transmite. Entonces vamos a dibujar esos dos vectores. Entonces este sería la onda reflejada y este sería la onda transmitida. Mire que no necesariamente los ángulos son iguales, aunque sí vamos a demostrar posteriormente que estos dos sí son iguales y que este es diferente a estos dos. Y como son dos medios diferentes, a este medio donde está originalmente el rayo que viene desde la fuente, lo voy a llamar el medio 1,
el otro se va a llamar el medio 2. Por ende, el medio 1 va a estar caracterizado por un índice de refracción N1 y el otro por un índice de refracción N2. Al plano donde están los tres vectores se le llama el plano de incidencia. Y el plano perpendicular al plano de incidencia es la interfaz de separación entre los dos medios. Entonces, antes de continuar, hagamos un análisis de este problema, ¿no? Mire que yo tengo una onda que está llegando. La onda se refleja y se transmite. Las preguntas que nos hacemos ahora vienen siendo las siguientes. ¿Son los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión iguales? La respuesta a eso va a ser no. Lo vamos a probar más adelante. Vamos a mirar entonces cómo puedo yo obtener una relación entre esos tres ángulos. Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo puedo yo con esos ángulos tener una relación entre los índices de refracción? Ahí viene otra cuestión. Y además también vale la pena hacer un análisis del propio índice de refracción. Si usted mira, el índice de refracción es una cantidad por definición positiva, porque es una relación entre las magnitudes de las dos velocidades. Podríamos decir que es la relación entre la rapidez de la velocidad de la luz en el vacío y la rapidez de la velocidad de la luz en el medio material. O sea que por definición es positiva y por definición es una cantidad mayor que la unidad. ¿Y por qué por definición? Porque de acuerdo a la teoría de la relatividad, no hay nada que viaje más rápido que la luz en el vacío. Por lo tanto, si esta es la cantidad más grande que existe en la naturaleza, cualquier otra medida de velocidad relacionada con esa cantidad, evidentemente, va a ser menor que esta, y este cociente, al ser el numerador mayor que el denominador, siempre es una cantidad mayor que la unidad. Como las frecuencias no cambian cuando se pasa de un medio a otro, la frecuencia de la onda en el medio 1, pues simplemente vamos a llamarla F1, debe ser igual a la frecuencia de la onda en el medio 2. Y simplemente la vamos a llamar F. Y recuerde que esta no cambia, esta es constante. Estamos hablando de medios no dispersivos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si F es constante, pero al mismo tiempo yo sé que existe esta relación, la frecuencia por la longitud de onda me da la velocidad de la onda. Entonces, si yo estoy en el medio 1, pues tendría la velocidad de la onda en ese medio sobre la longitud de la onda en ese medio. Pero al mismo tiempo esto va a ser igual a la velocidad de la onda en el segundo medio sobre la longitud de onda en el segundo medio. Bien, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Sobre esta ecuación voy a multiplicar a ambos lados por la misma cantidad. Entonces, primero voy a invertir las relaciones. Lambda 1 sobre B1 debe ser igual a lambda 2 sobre B2. Y multiplico por la velocidad de la luz a la izquierda y multiplico por la velocidad de la luz a la derecha. Entonces, como pueden observar, escrito esto de esta manera, no he afectado a la igualdad. Lo que me interesa es que la igualdad sea válida. Simplemente invertí este, pero al mismo tiempo invertí este. Y luego multiplico por la luz a la izquierda, multiplico por la velocidad de la luz a la derecha. Ahora, yo sé que por definición la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el medio es el índice de refracción. Entonces yo puedo escribir que N1 por lambda 1 es igual a N2 por lambda 2. Ahí tenemos entonces una relación entre los índices de refracción y las longitudes de onda. Observe que para el caso del vacío, evidentemente la velocidad pues simplemente es la misma c. Eso quiere decir que en el caso del vacío, n vale 1 para el vacío. Entonces, digamos, sea lambda 0 la longitud de onda de la luz en el vacío. Vamos a definirla de esta manera. Entonces yo puedo escribir que lambda 0 es igual a n por lambda, donde aquí para esta expresión que tengo
escrita en la pantalla, estoy diciendo que n sería el índice de refracción en el medio. No tengo necesidad de colocarle subíndice porque no hay que diferenciarlo de ningún otro n, porque el índice de refracción en el vacío es 1. Lambda 0 es la del vacío, lambda sería la de este material. Entonces también yo puedo tener otra relación. Si yo conozco la longitud de onda en el vacío con respecto a la longitud de onda en un medio material, puedo decir también que la longitud de onda en un medio material es igual a la longitud de onda en el vacío sobre el índice de refracción de ese material. Y miren la importancia de este resultado. Nos está diciendo que la longitud de onda en un medio material respecto a la longitud de onda en el vacío disminuye, porque recuerde que n es mayor o igual que la unidad. Por ende, al hacer este cociente, el resultado es menor que el numerador. Entonces tenemos como una conclusión: la longitud de onda en un medio material siempre es más pequeña que la longitud de onda en el vacío. La frecuencia no va a cambiar. Por eso es que cuando usted mira tablas que le hablan sobre el espectro electromagnético, las tablas que se referencian ahí siempre son con respecto al vacío, porque es que normalmente siempre le hacen una comparación de frecuencia con longitud de onda. Miremos qué pasa con el número de onda. Seguimos en ese caso particular de comparar el vacío con el material. Entonces mire que el número de onda obviamente también va a cambiar, porque hay una relación de proporción directa entre la longitud de onda y el número de onda. Por un lado, si yo trabajo sobre esta ecuación que tenemos aquí, sobre esta voy a trabajar, entonces yo sé que lambda 0 sería 2pi sobre k sub 0, porque k es 2pi sobre lambda. Y por el otro lado tendría n por 2pi sobre k, siendo k sub 0 el número de onda en el vacío y siendo k el número de onda en el material. Entonces yo puedo decir que k es igual a n veces k sub 0. Y es fácil comparar la diferencia, ¿no? Mientras que la longitud de onda disminuye, el número de onda aumenta. El número de onda con respecto al número de onda en el vacío ahora es más grande, porque usted lo está multiplicando, no lo está dividiendo. Y era totalmente lógico, porque recuerde que lambda y k son inversamente proporcionales. Entonces, si por este lado está disminuyendo, por este otro tiene que aumentar. Y eso es lo que uno lo espera, que la matemática pues termine corroborando lo que la física está insinuando. Y por otro lado, otra definición que uno suele trabajar es el índice de refracción relativo, el cual me da una relación entre los índices de refracción entre dos medios materiales. Este simplemente se define como N12 igual a N1 sobre N2. Vamos a considerar la siguiente geometría. Tenemos entonces una onda incidente, una onda reflejada, en dos lugares distintos. Es decir, recuerde que estamos considerando campos lejanos. En campos lejanos, los frentes de onda llegan paralelos. Por eso tratamos con ondas planas. Primera suposición que vamos a tomar nosotros. Y eso es totalmente válido porque la luz que proviene del Sol nos llega desde una distancia tan grande, porque el Sol está lejos. Si la luz demora 8 minutos en llegar a la Tierra, ya nos dice que el Sol realmente está lejos. Entonces, el perfil de los frentes de onda que nos llega es un perfil plano. Desde esa perspectiva, todos los vectores perpendiculares a los frentes de onda, o sea, los rayos, todos esos rayos son paralelos. O sea que yo puedo garantizar que este rayo que está incidiendo aquí es paralelo a este otro rayo que incidió en este otro punto. Son dos puntos diferentes. Luego, como los dos son paralelos, pues lo que haga el transmitido y el reflejado va a ser lo mismo. Y con respecto al dibujo que había hecho anteriormente, estoy introduciendo el rayo que corresponde al segundo material, porque recuerden, acá tengo un material con índice de refracción N1 y acá tengo un material con índice de refracción N2. Entonces, como acá tengo un índice de refracción diferente,
sé que la onda puede pasar también a través del material, pero no puedo garantizar que el ángulo sea igual al de incidencia, ni tampoco garantizar que el vector de onda sea igual. Y eso obviamente ya lo probamos en clases anteriores, porque el número de onda cambia al pasar de un medio a otro, y si el número de onda cambia, pues su vector de onda también va a estar cambiando, al menos en magnitud. Luego vamos a ver si también o no lo hace en dirección. Entonces tenemos este rayo reflejado, este rayo transmitido o refractado. La cuestión es que no utilizamos el término refractar porque al empezar con la letra R de esa palabra, pues nos vamos a poder confundir con la R de la reflexión y no podemos tener dos R's, y por comodidad entonces utilizamos el otro término, transmisión. Pero cuando hablamos de transmisión o refracción, pues en términos de óptica viene siendo lo mismo. Luego, la cuestión con estos dos esquemas en un mismo dibujo es más que todo hacer la geometría del problema, porque vamos a considerar cómo son los ángulos entre no solo los vectores incidente, refractado y reflejado con respecto a la normal, sino con los otros vectores vecinos que tenemos. Entonces todo eso va a ser parte de la geometría que vamos a trabajar. Tenemos entonces, habiendo completado la figura, lo siguiente. Tenemos entonces nuestro rayo de incidencia con un ángulo de incidencia respecto a la normal, y este es el mismo rayo de incidencia que es paralelo al primero. Obviamente va a estar formando el mismo ángulo I con el que venía este otro rayo, puesto que los dos son rayos paralelos porque provienen de un frente de onda plano. Luego este segmento AB que ven aquí viene siendo el frente de onda correspondiente a estos rayos, puesto que estos son perpendiculares a este frente de onda. Tenemos un rayo reflejado que viene siendo igual a este rayo reflejado que tengo acá. Este viene siendo el frente de onda plano de este rayo. Y análogamente para el transmitido, el frente de onda viene siendo esto. Entonces usted puede imaginarla. Esta es la onda viene así. Luego aquí se refleja y cambia dirección. Y acá se transmite, venía así, pero a medida que va pasando al otro medio, esta va siendo transmitida. Hemos escogido unos puntos y denotados como A, B, C, D y E, porque son puntos de importancia a la hora de hacer el cálculo que vamos a mirar a continuación. Por otro lado, es importante observar que podemos deducir de la geometría los ángulos que están haciendo los frentes de onda con respecto al plano horizontal. Por ejemplo, si yo observo el plano horizontal, él es perpendicular al plano normal, por definición, y eso es lógico. Pero al mismo tiempo, mire que este frente de onda es perpendicular a la dirección del vector de onda. Y entonces, si este es perpendicular a este y este al mismo tiempo es perpendicular a este, el ángulo que se haya corrido acá respecto a esta línea AB va a ser el mismo ángulo que la línea AB se ha corrido respecto a la línea AD. Por lo tanto, este ángulo viene siendo el mismo ángulo de incidencia. Análogamente, estas dos líneas son perpendiculares, el plano con su normal, pero al mismo tiempo esta es perpendicular a esta. Entonces se puede determinar que este ángulo viene siendo el ángulo reflejado y análogamente este otro ángulo viene siendo el ángulo transmitido. Para que no haya dudas de ello, vamos a hacer la demostración de alguno de ellos. Por ejemplo, hagámoslo para el reflejado. Como pueden observar, tenemos la línea de incidencia, la normal a la línea de incidencia, el rayo reflejado, que es el que tengo aquí, el rayo reflejado, y su perpendicular, que sería esta perpendicular. Entonces, yo quiero determinar y probar que el ángulo entre esta superficie y este perpendicular al rayo, que vendría siendo el frente de onda plano, viene siendo R. Entonces, bien,
Claro está que aquí no es θ sino r. Llamemos a este ángulo alfa por darle algún nombre. Entonces es claro que si yo a este otro lo llamo beta, se va a cumplir lo siguiente, que alfa más beta son 90 grados, pero al mismo tiempo r más beta son 90 grados. De estas dos ecuaciones, indudablemente usted deduce que alfa es igual a r. Entonces este ángulo que tenemos aquí viene siendo r. Por eso decimos que en nuestro esquema principal este ángulo es r. Usted puede hacer la misma demostración para el ángulo de incidencia como para el ángulo transmitido. Vamos a pensar ahora en términos del tiempo que este punto del frente de onda que llegó inicialmente de este lado, pero el otro en B no ha llegado. Este punto va a demorarse un tiempo en recorrer esta distancia para llegar hasta D. Es claro que, como la onda se está moviendo en el medio 1, para este punto, la velocidad a la que se mueve es constante, por ende tenemos un movimiento uniforme. Y el tiempo que demora en ir desde B hasta D va a ser igual a la distancia que hay entre B y D, que vamos a denotarla de esta manera, sobre la velocidad en ese medio, que sería la velocidad en el medio 1. Por otro lado, miremos a qué sería igual el segmento BD. Para todos es claro que A, B y D están formando un triángulo rectángulo. Entonces, si yo recuerdo que esto es I, es claro que el seno de este ángulo es igual a su cateto opuesto, que es BD, sobre la hipotenusa, que es AD. Porque recuerde que aquí están los 90 grados, porque esto es perpendicular a esto. Si yo despejo BD de esta expresión, sería AD por seno de I, el cual hemos reemplazado en la ecuación que teníamos para el tiempo que demora en ir desde B hasta D, ese punto en ese frente de onda. Y a esta ecuación vamos a llamarla ecuación 1. Ahora, por un análisis similar, miremos que aquí A, C, D y A forman otro triángulo rectángulo, del cual podemos ver que seno de R es el cateto opuesto, que es AC, sobre la hipotenusa, que es AD. Y de esta ecuación, si nosotros despejamos AC, tendríamos AD por seno de R. ¿Y por qué nos interesa AC? Porque es la distancia que recorre el rayo reflejado para llegar desde el punto A hasta el punto C en un cierto tiempo AC. Por lo que diríamos entonces que el tiempo AC es igual a esa distancia sobre la velocidad en ese medio, que sigue siendo la velocidad 1. Y acabamos de mirar que AC sería AD por seno de R sobre B1. A eso vamos a llamarla ecuación 2. De forma análoga, nos interesa el tiempo que demora en recorrer el rayo transmitido en ir desde A hasta E. Y para ello tenemos este triángulo rectángulo, que aquí ya es más claro observarlo. Y si yo calculara el seno del ángulo T, sería el cateto opuesto, que es AE, sobre la hipotenusa, que es AD. Y como queremos esa distancia AE sería AD por seno de T. Con lo que, para obtener ese tiempo, tendríamos esa distancia sobre el medio en el que se mueve. Pero recuerde que ahora el medio en el que nos estamos moviendo ya no es el medio 1. Nos estamos moviendo sobre el medio 2. Y en el medio 2 tenemos una velocidad diferente. Por lo tanto, aquí tendríamos B sub 2. Que esto al mismo tiempo, como acabamos de decir, es AD por seno de T, y abajo seguimos con la velocidad en ese nuevo medio. Por otro lado, nosotros estamos considerando tres tiempos que aparentemente son diferentes, pero realmente están conectados, porque el primer caso, para el recorrido BD, tenga presente que el rayo incidente ya llegó
a, y por ende este punto ya está en el otro medio, o sea que en el tiempo que le demora en ir desde B hasta D al punto B, el punto que estaba en A de ese frente de onda hace el recorrido AE. Por lo tanto, el tiempo que demora en ir desde B hasta D, este punto demora el mismo tiempo en ir desde A hasta E. Y análogamente, en tanto el otro hace este recorrido y este comienza a bajar, el reflejado se mueve en esta dirección. Entonces, mientras él llegó hasta E y él llegó hasta D, el rayo reflejado llegó hasta C y todo se hace en el mismo intervalo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres tiempos son iguales. Y esto básicamente es por el concepto del frente de onda, porque cada uno de esos puntos se encuentran ligados por ese frente de onda. Como acabamos de deducir que los tiempos son iguales, entonces voy a comenzar con esta ecuación que tengo aquí. Como T sub BD es igual a T sub AC, entonces yo puedo igualar los dos términos del lado derecho de cada una de esas dos ecuaciones. De donde es claro que puedo cancelar el segmento AD y cancelar las dos velocidades, quedándome únicamente. Y como los ángulos I y R se definen en un rango de 0 a 90 grados, entonces la única manera de que estas dos relaciones sean iguales es que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Y esta se conoce como la ley de reflexión. Vamos a hacer algo similar, pero ahora combinemos las ecuaciones 1 y 3. Hagamos el análisis aquí abajo. Simplemente tenemos que seguir haciendo uso del hecho de que los tiempos son iguales y entonces escribir las expresiones respectivas. A diferencia del caso anterior, las velocidades no podemos cancelarlas porque son diferentes, estamos en dos medios distintos, pero el segmento AD sigue siendo el mismo, por lo tanto ese segmento sí puede ser cancelado, quedándonos entonces una ecuación en términos de los ángulos y las velocidades. Observe que yo puedo multiplicar por la velocidad de la luz al lado izquierdo y al lado derecho de esta igualdad y tener presente, como ya sabemos, que la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en un medio me da el índice de refracción. Tendríamos entonces que N1 por seno de I viene siendo igual a N2 por seno de T. Y teniendo presente que de la primera ley acabamos de obtener que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, simplemente yo puedo a estos dos decir que son un ángulo 1, llamémoslo θ1, y por ende al ángulo del segundo medio, que era el transmitido, lo vamos a llamar simplemente θ2, porque a la larga solo tenemos dos ángulos, porque estos forman uno solo. Así que, teniendo presente esa nueva definición, yo puedo escribir para esta ley N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Y esta ley es conocida como la ley de Snell.